Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Dosis de Tiempo. Después de harto rato sin hacer sesiones por varios motivos. Uno, el Twitch Studio, que es como el software que Twitch usa o como que entrega para hacer este tipo de transmisiones, dejó de tener como actualizaciones, así que tuve que cambiar el software y después no me funcionaba la conexión, pero en fin. Hoy día estamos con un cafecito de King Solomon, de mi tostadoría, ¿cierto? Y este es un lanzamiento que igual quería hacer hace tiempo, pero que estaba esperando como en un momento adecuado, y es una edición especial de 50 gramos, ¿no? A diferencia de los normales que son de 30 gramos, son 50 gramos de un café que es un blend, el primer blend de King Solomon, que le puse ensamble número uno, ¿ya? Eh, Esto es lo que van a encontrar en su frasco de ensamble, ya que es la imagen generada a partir de la descripción del café, y son 50 gramos, ¿ya? Y es un blend súper sencillo igual de dos cafés distintos. Uno es el Colombia, La Roca, de Uncatura de Maceración Carbónica, que había lanzado antes, ¿cierto? Y el Colombia Finca La Cinta, un Wush Wush lavado, que también habíamos lanzado en colaboración con Triciclo en este frasco que está aquí. Entonces, este café, mezclado con el Colombia de Roca, en maceración carbónica, es el ensamble número uno. Y una de las particularidades de este blend es que lo hice, eh, además de que sea un blend, también es un blend que se tostó de una manera súper como específica, muy distinta que, por ejemplo, otras cosas que he tostado para King Solomon. Normalmente mi tostadora para King Solomon, para todas las cosas de King Solomon, es la Café Logic, que es una tostadora de aire pequeña, ¿cierto? Que tuesta hasta 100 gramos. Para este blend, lo que hice fue tostar pequeñas cantidades en la tostadora que tengo ahí atrás, que es una Atila de 5 kilos, que es la tostadora con la que tostamos todo el café de 3 ciclos, la tostadoría de café 3 ciclos. Y vamos a ver esto de acá. Eh, entonces, claro, no tosté 5 kilos del café, que sería como lo normal que hago, entre 3 a 5 kilos de café, lo que no tosto ahí, sino que tosté 1 kilo. Entonces, para muchos tostadores y para gente que sepa cómo funcionan tostadoras de tambor normalmente, esto es algo súper poco común. Tosté básicamente a un 20% de capacidad dentro de una tostadora de tambor. Y eso lo hice un poco para demostrar un par de ideas que tenía como formándose tiempo sobre el tueste. Eh, Normalmente tú estás en una tostadora de aire. Eso quiere decir que el grueso de toda la energía del café hace el café, ¿cierto? Al momento de tostarlo, es a través de convección, que es a través de aire caliente, ¿cierto? Que mueve el calor de una manera súper constante y como consistente, ¿cierto? A través del café. Y estamos siempre constantemente reemplazando el aire que está alrededor del café con aire caliente. Eso es un poco como la lógica de las tostadoras de convección. A diferencia de una tostadora de tambor, que tiene gran parte de la energía transmitida por convección igual, pero también hay harto de energía que se transmite a través de conducción, que es a través del contacto con el metal caliente, ¿cierto? De la cual consta la tostadora. Eh, entonces, esto igual como que en tuestes similares, normalmente una tostadora de tambor va a tener un poco más de cuerpo, va a tener un poco más de complejidad, mientras que una tostadora de aire suele asociarse a sabores un poquito más claros, ¿cierto? Como a un poco más de cuerpo delicado, ¿cierto? Pero una acidez un poquito más estructurada, y un poco más como claridad y limpieza en general de la taza. Ahora, esto igual es una suerte como de estereotipo. Uno puede generar todo este extremadamente como claro, ¿cierto? Y limpio en una tostadora de tambor, como también puede generar todo esto con mucho cuerpo en una tostadora de aire. No son mutuamente exclusivas las cosas, pero sí como con condiciones normales hay una suerte como de tendencia para una tostadora a otra. Ahora, lo que yo pretendía era una tostadora como la grande, como una tostadora de 5 kilos, que es de tambor, es decir, en principio, si es que yo uso menos café en una tostadora de tambor, o sea, estoy usándola a baja capacidad, una de las cosas que va a ocurrir es que el café tiene mucho más espacio para moverse, siempre y cuando tenga suficiente agitación, ¿cierto? Y tenga suficiente aire. Entonces, todo esto me lleva a pensar de que si es que estoy usando como el rango más alto de aire, de flujo de aire, y el rango más alto como de agitación que yo puedo generar en ese café, y uso suficiente café para que la sonda como que se sumerja en el café, en teoría estaría en un ambiente de más convección que de conducción, de lo común en un tosto normal, porque el café al final no tiene suficiente espacio para no estar tan en contacto con el tambor.
Eh, y lo que hice fue básicamente un tosteo así, hice un par de pruebas antes y después tiré 1 kilo de el blend, que fue un tostado en verde, o sea, un blend en verde, de ambos cafés. Lo he tirado hasta ahora y ese fue el resultado que dio origen a ensamble número uno, ya que este lanzamiento me quedan muy pocas unidades por si acaso, si que están viendo esto ahora en vivo, me quedan menos de 4 unidades como ya disponibles, entonces, por si acaso. Pero este café, lo interesante y un poco lo que me llevó a hacer el blend es que igual había hecho pruebas con esta mezcla en la Café Logic, como para ver más o menos cómo podía saber y qué proporciones me gustaban. Eh, lo muy interesante es que sabe muy distinto a cada uno de los cafés por separado. Eh, Tiene algunas notas que no habría encontrado en ninguno de los dos cafés por separado. Por ejemplo, mientras que el maceración carbónica de La Roca, ese Caturra, tenía muchas notas hacia frutos rojos y como notas más intensas en acidez. Eh, y el Wush Wush tenía mucho como de hojuelas de maíz, tenía como una vainilla, tenía como notas muy limpias y como redondas, pero no necesariamente tan interesantes como hacia lo frutal o lo tropical. Era más como floral, por sobre todo el café. Era como muy limpio el floral, un poco de rosa, un poco de jazmín, un poco de vainilla. Eh, en esta mezcla encontré chicle de uva, jugo de guayaba, encontré cosas muy distintas de las que encontraría normalmente en ese café. Entonces, por eso me llamó mucha atención esta mezcla y pensando en que son ambos cafés de Colombia, son ambos cafés de Tolima en Colombia, son dos cafés que la altitud en verdad no varía tanto, la forma tampoco varía tanto, son cafés como muy similares en torno a básicamente la mayoría de los parámetros que tenemos, pero son procesos muy distintos. Uno es lavado con una fermentación un poco más extendida en el ambiente anaeróbico, mientras que el otro es una maceración carbónica, es básicamente como un natural, como con la saturación al 1000, ¿cierto? Entonces todas esas cosas me llevaron a pensar como cómo se comportarían estos dos cafés como en combinación, lo cual igual me gustó mucho el resultado. Hablando de la cafetera, hacemos estreno de las sesiones de esta cafetera que ya venía esperando hace mucho tiempo que llegara, que es la Pulsar. Entonces vamos a preparar este café, ¿cierto? El ensamble número uno en la Pulsar, ¿ya? Y la Pulsar es una cafetera de cero bypass que se lanzó hace muy poco tiempo y es una colaboración entre la empresa Next Level, ¿ya? Que ahí, no sé si alcanza a ver, sí, esa N, Next Level, que antes habían lanzado otra cafetera que se llama la Level 10, que es esta, ¿ya? Pues si se fijan, es como una versión más pequeñita de la cafetera, ¿ya? Y esta cafetera se lanzó como, creo que un par de semanas a lo más, después de la Tricolate, ¿ya? Entonces son cafeteras de cero bypass que se caracterizan, como dice su nombre, porque no permiten que haya bypass del agua a través del café. Entonces el café no tiene otra escapatoria de la cafetera, sino es a través del café. Eso implica que, como no tengo bypass, como hay agua que no hay agua que no contribuya a la extracción, significa que son mucho más eficientes, son mucho más eficaces al momento de extraer y puedo usar mucho menos café para la misma área, extrayendo mucho más y llegando a la misma concentración. Pero la Pulsar es una colaboración de Next Level con Jonathan Gagné, que es, para muchos que quizás no lo conozcan, es un astrofísico que tiene hace mucho tiempo un blog de café que se llama Coffee at Astra, también autor del libro The Physics of Filter Coffee, que se lanzó también, me parece que el año pasado, eh, junto en colaboración a Scott Rao en la edición del libro y en la publicación. Y en este libro, en su blog, hizo mucho contenido alrededor de qué es lo que haría una cafetera como ideal, como perfecta, que haría al final una cafetera que te pudiera permitir controlar muchos de los parámetros que quizás otras cafeteras no te permiten, una cafetera que esté optimizada para extraer mucho más alto y al mismo tiempo minimizar astringencia, minimizar algunas cosas que se asocian quizá a una extracción más alta, que no necesariamente tienen que ver con una extracción más alta, sino que otras cosas como por ejemplo erosión, canalización, bypass. Entonces, todo ese tipo de cosas como que al final esta cafetera las viene un poco como a intentar resolver. Y es una cafetera extremadamente versátil. Yo diría que más versátil que algo como una Aeropress. Porque en principio la cafetera consta de 3 o 4 partes muy sencillas. Tenemos en primer lugar, ¿cierto?, esta ducha, esta como pantalla, ¿cierto?, que al igual que en algo como la Tricolate o en la Level 10, ¿cierto?, apuntan a distribuir el agua de una manera uniforme sobre el café.
Pero una de las cosas que también implica esto es que la agitación con la cual como llega el agua a través del café o hace el café se minimiza bastante. Una de las gracias de este tipo de teteras, ¿cierto? Que son las teteras clásicas como de cuello de cisne o cuello de ganso, es que no solo no es tanto que uno controle el flujo, sino que más que se localiza el flujo. O sea, si yo estoy vertiendo X ml por segundo, lo estoy localizando todo en un punto. Lo estoy localizando todo en un punto, ¿cierto? Que cuando llega el café llega con mucha más fuerza. Y eso en algo como una B60 es algo súper positivo porque a mayor agitación, menos bypass. A mayor agitación, menos separación entre el café y agua, y así como que el café y el agua están en contacto constante, están en movimiento, y así que extraigo más. Pero en una cafetera de cero bypass, aquí me estoy basando mucho más en algo como la distribución del café en la cafetera, algo mucho más análogo a, por ejemplo, expreso, en que yo estoy moliendo suficiente como el punto más fino del flujo uniforme y estoy distribuyendo el café de la manera más pareja posible para que cuando el agua caiga sobre el café de una manera también pareja, el flujo sea parejo y sea uniforme a lo largo de todo el café. Entonces, en este tipo de cafeteras, la agitación puede ser incluso contraproducente porque puede acarrear un poco más de astringencia, puede abrir canales, ¿cierto? Entonces, en principio, la agitación es algo como que en algunas circunstancias me puede ayudar mucho, en otras circunstancias como esta, no tanto. Entonces, este tipo de pantalla hace ambas de esas cosas. Distribuye el agua de una manera uniforme y al mismo tiempo disminuye la agitación. Ahora, esto es una cámara que se sella, ¿cierto?, al momento de estar en contacto con la base. La base, que es súper entretenida, es súper como inteligente, diría yo, eh, es una modificación a la base que tenía inicialmente la Level 10. La Level 10, si es que la podemos ver acá, es el mismo mecanismo, ¿cierto? Aunque hay una leve diferencia que vamos a ver adelante. Tiene una base, que es una pieza como en forma de panal, ¿cierto? Que esta es la pieza que levanta el filtro y mantiene el filtro en su lugar, y que es simplemente la base donde va a también descansar el café. Y el sello, ¿cierto?, que hace que la cafetera sea la de cero bypass, es esta silicona que entra en contacto directo con la placa. Y esto está sellado, por ahí no puede pasar nada. El problema al final de este tipo de cosas es que, claro, hay mucho espacio acá entre medio. Y para algo como cero bypass con una válvula que vamos a ver un poquito más adelante, resulta un poco contraproducente porque es como mucho espacio acá donde podría haber aire. Y puede como salir, tratar de salir el aire por acá, se queda como aire atrapado. Entonces, la idea de esto, ¿cierto? Es, de partida tengo una pieza menos, ¿cierto? Que como que si yo llego y, por ejemplo, me había pasado al principio de usar la Level 10, de que al momento de sacar el filtro con el café, hacer esto, se te puede caer el filtro. Entonces, es como una pieza adicional que a veces puede ser como problemática tenerla, y esto al final no la tiene. Como que simplemente la misma forma de la base, como pueden ver acá, tiene esta superficie, esta como, ¿cómo se llama? Esta moldura, que simplemente levanta el filtro y lo mantiene como súper separado del resto. Es súper importante que el filtro tenga la menor cantidad de contacto posible hacia abajo, básicamente porque así tengo un filtro como con libre obstrucción de flujo. Entonces, como un flujo libre. O al final una obstrucción como lo más pareja posible al flujo. Y finalmente tenemos esta válvula, ¿cierto? Que acá está abierta y ahí está cerrada, ¿ya? Ahora, lo muy interesante de esto es que no es como si fuera algo como una Haro Switch, ¿cierto? Una Clever, sino que es una válvula de control de flujo, ¿ya? Es continua. No es un on-off, sino que es, yo llego y abro y estoy ahí, y ahí tengo, por ejemplo, la apertura, que es como un ángulo recto que está cortado, y a medida que yo voy cerrando, ese ángulo recto se va haciendo cada vez más pequeñito. Entonces, si yo saco esta pieza, pueden ver que es básicamente una pieza como esa. Entonces, si yo estoy así, tengo como lo más abierto posible y a medida que voy cerrando, igual tengo un espacio, pero es cada vez menor. Entonces, estoy básicamente controlando el flujo. Y lo entretenido de esto es que en principio te da la posibilidad como cafetera de jugar con muchas monedas distintas sin necesariamente tener un correlato con el flujo. Entonces yo podría perfectamente tener la molienda, ¿cierto? O sea, como la válvula completamente abierta y ahí como que estaría dependiendo completamente de la molienda para restringir el flujo. Mientras que si tengo la molienda, por ejemplo, o sea, tengo la válvula en 45 grados, ¿ya? Eso sería como un 50% del flujo como inicial y en principio eso me permitiría que, no obstante usar una molienda más gruesa, estaría igual limitando el flujo a eso. Y la limitación del flujo, que no requiera una limitación de molienda, implica, entre otras cosas, de que tengo un límite a la potencialidad de catalización. Entonces, son muchas cosas que están muy, muy, muy bien pensadas en la cafetera, que te permiten hacer muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo extraer mucho,
como un método de filtrado, ¿cierto? Pero sin necesariamente sacrificar concentración. Por ejemplo, tomar un filtrado de 2%, 3% de concentración, ahora es algo posible con este tipo de cafetera, ¿ya? Y finalmente esta como modificación, ¿cierto? A esta pieza, en la Level 10, en la Pulsar, tiene por un lado una medición, ¿cierto?, de volumen, que es bastante como correcta, y al mismo tiempo, y lo veo como simplemente como facilidad de uso, tiene una suerte como de estrías acá al lado, lo que hace que sea más fácil sacar la cafetera desde acá, ¿ya? Porque en este tipo de sistemas, ¿cierto?, que era completamente lisa, básicamente se genera como un sello que después es súper difícil sacarlo como y tiene que aplicar más fuerza. Entonces es algo súper como entretenido que simplemente se ha hecho como por facilidad de uso, ¿ya? Ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la receta que publiqué en Dosis de Tiempo, en el archivo, como pueden ver ustedes en toda la página web, siempre tengo el archivo como que es toda la información de todos los cafés que he lanzado, que pueden acceder con este código QR que está acá. Y la receta de la Pulsar que tengo ahí, porque ya hay una receta para la Pulsar y para cafeteras de cero bypass en general, es relativamente sencilla. Es un ratio de 1 a 19, que de nuevo es como llegar a la concentración de 1 a 15 en una vez 60, con mucho más agua y con menos café, para ser mucho más eficiente, ¿cierto? Y para los cafés de King Solomon es importante ser eficiente porque igual es poco café. Entonces, los filtros que vienen incluidos 100 filtros con la cafetera. Yo acabo de hacer un pedido de 500 filtros por si acaso, como para tener, porque la uso casi todos los días ahora. Es la cafetera que más he usado como desde la compra. Bueno, tienen estos filtros, ¿cierto? Que son filtros como bastante de buena calidad, tienen como una suerte de rugosidad que se asocia en materia de filtros a básicamente como menos obstrucción de los poros porque hay mucha más superficie de contacto para que los finos como que se peguen antes de que obstruyan el flujo. Entonces, tenemos el filtro acá. Ahora, la manera de poner el filtro igual es súper entretenida, la manera que recomienda por lo menos Jonathan Lanier, que es básicamente llenar un poquito esta base con la válvula cerrada, llenarla con agua hasta justo por arriba de estas. Vamos a ver si lo puedo enfocar un poquito por acá. Arriba de estas líneas, ¿cierto? Que están acá. Y la gracia de eso es que yo al poner el filtro encima, ya, ahora está encima, puedo después abrirlo y estoy eliminando la mayor cantidad de burbujas de aire que se quedarían atrapadas ahí. Entonces ahora se cierra de vuelta, lo pueden ver acá. Hay muy poco aire retenido por debajo de esto. Lo que implica que, claro, cuando yo esté, por ejemplo, con la válvula cerrada y esté tirando agua, no hay aire atrapado que quiera salir por arriba y como romper el flujo, levantar el filtro y nada. Entonces es una manera muy, muy, muy como inteligente de diseñar la cafetera y diseñar un poco cómo se pone incluso el filtro. Que son cosas que, claro, de repente, no sé, a mí me encantaría que Hario, por ejemplo, hiciera una modificación en cómo están hechos sus filtros para que calcen en su cafetera, pero que no han hecho nunca y, no sé, por ejemplo, Timor como que hace filtros de 60 que calzan mejor que los filtros Hario. Entonces, ese tipo de cosas igual como es entretenido como que haya algún cuidado en eso, ¿ya? Entonces, con la base ya puesta y con el filtro ya mojado y en su posición, simplemente cierro, ya, abrimos por los lados para que esté bien nivelado. En este tipo de preparaciones es súper importante, o es más importante aún, o más bien como que se nota de lo importante que la superficie esté nivelada. Ahora, para eso, en verdad, como que esta mesa la he tratado de nivelar muchas veces y como por la forma que tiene, es como una madera que está media rara, no se nota tanto. Entonces, como que vamos a hacer las cosas mal, básicamente, en ese sentido. Eh, la molina que voy a usar acá, que voy a usar 20 gramos de café. La molienda que voy a usar es una molienda relativamente gruesa, pero un poquito más fino de lo que yo personalmente usaría en una vez 60 de 3 minutos. Entonces, acá, por ejemplo, estoy moliendo en el 30 del JX Pro, que de nuevo es más o menos como un poco más fino que una vez 63 minutos, pero es como el doble desde que yo uso, por ejemplo, entre 13 a 15 en el dial para expreso y 25 a 35 como para filtrado. ¿Ya? Entonces vamos a usar 20 gramos de eso, de este ensamble número uno, ¿ya? Y de nuevo van a tener como toda esa información por acá, junto con la fecha de tueste.
y vamos a moler, ¿ya? Mientras se calienta el agua. Ahora, cosas que me permite esta cafetera también, que no hice en esta receta, pero como que igual es posible usarlo, es, por ejemplo, verter todo el agua antes del café, o verter parte del agua antes del café para que el café como que nunca esté en contacto con el filtro directamente. Eso, en teoría, me permitiría moler aún más fino, sin obstruir el flujo. Porque al final, el hecho de que el café esté en contacto con el filtro de partida, hay partes del café que simplemente se van a quedar incrustadas en el filtro de un inicio. Eh, pero yo creo que eso es mucho más útil si es que le quiero dar como un uso a la pulsa directamente como cafetera de inversión. Lo que sería, por ejemplo, un sifón, ¿cierto? Que el agua sube y después como que uno tira el café. Eh, entonces, claro, uno en teoría podría usar esta cafetera de muchas maneras distintas. Esta receta como que más me gustó y que más provecho como que siento que le saca el café. En términos como de números, ¿cierto? Como cuánto café puedo producir con esta receta. Eh, Porque esta receta produce como entre 370 a 360 gramos de bebida. Que igual para 20 gramos es más solo que uno utilizado hacia arriba. Eh, pero mantiene una concentración suficientemente alta para que igual sea una salsa como con una acidez más pronunciada, bien como tal, bien vibrante. Entonces, parto la receta con la válvula cerrada, que ahí está acá de manera horizontal, está cerrado. Meto el café y hago la preinfusión con la válvula cerrada. Y hago esa preinfusión con unos 60 gramos de agua. ¿Ya? Entonces, 3 veces la cantidad del café. Una vez que termino esa preinfusión, que son de 30 segundos a un minuto, ahora le voy a dar 30 segundos porque igual ya el café está un poco más reposado, eh, hago un segundo vertido de 60. ¿Ya? Y un poco la idea de eso es que se genere una suerte como de capa de agua encima del café antes de seguir vertiendo. Y una vez que está eso y que el café como que se sedimenta y está como listo, abro la válvula a la mitad y después voy vertiendo de nuevo. ¿Ya? Si vamos a ir viendo. Entonces, para mostrarle un poquito una referencia de la molienda, es una molienda relativamente fina, pero no es como. O sea, una persona como que podría usar perfectamente esta molienda para una de 60 de 3 minutos, si es que vierte, no sé, 2 3 vertidos o algo así. Entonces, básicamente un poquito más fino que eso, ¿cierto? Eh, Pueden llegar a algo muy parecido o pueden llegar a algo un poquito más grueso y simplemente como cerrar un poquito la válvula y tratar de llegar más o menos a los mismos tiempos de extracción. ¿Ya? Eh, Ahora, lo bueno de la Pulsar es que la manera en que está hecha y la manera en que uno la puede usar, igual minimiza bastante cosas como astringencia. Entonces, independiente de que se demore más tiempo, use una temperatura más alta, una molienda más fina, es muy fácil controlar que no haya astringencia. Pues aquí tenemos los 20 gramos de café. Se preocupan de esparcirlo un poquito más. Y voy a usar mi herramienta de WDT de Barista Castle, que es la que uso, que me parece súper cómoda. Y una de las cosas que me gusta de esta herramienta es que ahí estamos girando el es que las puntas de las agujas no terminan en punta, o sea, están redondeadas. Y eso implica no solo que no me va a pinchar tan fácilmente, sino que no va a romper el filtro cuando esté revolviendo. ¿Ya? Bajar un poquito más allá para que lo vean. Entonces, tareo, una tapa. Y estoy usando ahora, voy a usar una tetera como esta, ¿ya? Pueden usar un hervidor en la casa, en verdad un poco lo mismo como el tema del flujo, porque de hecho lo que quiero evitar es que el flujo se localice tan fácilmente, ¿ya? Quiero básicamente que el café, el agua como que llegue acá y se distribuya desde la ducha hacia abajo, de la manera más como delicada posible. Pues algo como esto me sirve bastante para no localizar el flujo tanto como la tetera de cuello cine. Igual pueden usar una tetera de cuello cine, pero viertan más despacio. Entonces voy a empezar el tiempo y voy con el primer vertido y voy a verter 60 gramos. Ya, ahí 58.7. Y acá lo que puedo hacer también, ahí ya a veces un poquito de agua arriba, con la herramienta voy a revolver un poquito, delicadamente, asegurándome de que todo esté mojado. Que no haya como ningún espacio seco, ningún grumo, cosas así.
Entonces voy llegando a los 30 segundos y voy de nuevo con el segundo vertido. ¿Ya? Aquí para llegar a 120. Si se fijan, la tetera en verdad hace la pega como de distribuir como todo arriba de la pantalla antes de que se distribuya abajo. Y podemos ver que el café como que ya está... Piensen que la cama de café parte de acá, parte como en justo la base, ¿cierto? Entonces acá tenemos aprox, con 20 gramos, tenemos una cama de café de como centímetro, centímetro y medio, ¿ya? Y lo que vamos a apuntar a hacer durante la receta es que mantengamos una capa de agua sobre el café entre un centímetro a un centímetro y medio igual, ¿ya? Y la gracia de eso es que porque voy a tener esa capa de café, o sea, perdón, de agua sobre el café, cualquier gota que caiga muy fuerte va a amortiguarse por esa capa de agua. Y eso va a permitir que básicamente pueda como seguir vertiendo y pueda como mantener como agua como súper estable y no levantar nada del café, ¿ya? Minuto y medio, voy a abrir la válvula a la mitad, se fijan como para que vean la diferencia. Eso sería abierta completo, ¿ya? Eso sería abierta a la mitad. Y voy a verter de nuevo para mantener el nivel, ¿ya? De aquí en adelante, lo importante no es tanto cuánta agua están vertiendo en cada pulso, sino que mantengan más o menos el mismo nivel, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es que de aquí hasta llegar a los 380, que sería el 1 a 19, hasta llegar a esa cantidad de agua, lo que vamos a hacer es básicamente distribuir toda esa agua que nos queda en 5 a 7 pulsos para mantener el nivel de agua acá. Entonces, acá como tenemos las medidas de ml, como pueden ver acá, ¿cierto? Estas medidas van a decir, por ejemplo, 100 ml, 200 ml, etc. Yo trato de mantener el agua con esos 20 gramos eh, entre los 100 y 140 ml, más o menos, ¿ya? Son saltos como de 20. Entonces, en principio, como que simplemente voy manteniendo como ese nivel del agua con esta válvula como a medio de abrir, ¿ya? Lo que me permite usar una molena más gruesa y restringir el flujo de una manera como distinta, es decir, la válvula, lo que me permite eso es básicamente que estoy usando una restricción del flujo que me permite tener más tiempo de contacto, pero estoy usando una molina gruesa que me asegura de que el flujo de toda esa agua es muy uniforme a lo largo de todo el café. Y con suficiente tiempo, en verdad, como que el café debería, el agua debería tener suficiente tiempo para penetrar en la partícula, eh, ¿cierto? Sin que en verdad quede espacio sin extraer ni nada. Y es todo un juego como de concentraciones. Siempre, si es que yo estoy constantemente reemplazando esta agua, que está acá, con agua fresca, ¿cierto? No saturada, eso implica que voy a mantener la extracción constante porque la manera en que se extrae acá es principalmente por difusión. Es principalmente porque tengo una diferencia de concentración entre el exterior de la partícula y el interior de la partícula y por tanto sigo extrayendo, ¿ya? Porque las cosas tienden al equilibrio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá puede que esté un poquito cerrado y puedo ir regulando eso para que sea como constante. Esto me ha tomado normalmente como para mi mejor resultado entre 4 a 5 minutos. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, vamos llegando a los 4, entonces, entre medio que estoy hablando un poquito más, como que me estoy demorando un poco más en hacerlo, pero se fijan, llega como más o menos a 1 centímetro de altura del agua y vierto de nuevo. Y vierto súper despacio, no quiero nunca tirarle todo el agua como al tiro. No quiero como tener como esta superficie de agua, o sea, esta columna de agua sobre el café, porque una de las cosas que, ¿cómo se llama?, descubrió y al final hipotizó, ¿cómo se diría eso? Hipotetizó, no tengo idea. Creó una hipótesis, gracias a la productora ejecutiva. Una de las cosas que teorizó, por un lado, Gagné, es que en principio la astringencia, la presencia de astringencia en el café, es básicamente una consecuencia de una deficiente filtración. ¿Qué quiere decir eso? Que la astringencia no ocurre en el café porque el café como que esté sobre extraído, porque hay una canalización necesariamente, sino porque hay compuestos que son astringentes que se arrastran en la forma de cuando las cosas solubles salen de la partícula, salen de esos compuestos astringentes de la partícula, y el hecho de que estén o no estén en la vía es un problema de filtración, no es un problema de extracción. Igual van a estar como suspendidos en la partícula. Entonces, si yo que tengo, por ejemplo, una cama de café suficientemente alta, voy a filtrar muchos de esos compuestos. Pero si es que yo tengo, por ejemplo, una columna de agua de esta altura,
esa columna de agua, esa diferencia, esa como distancia, es capaz sin ningún problema de mover esos compuestos astringentes hacia abajo. Entonces, manteniendo un nivel del agua relativamente cercano a la bebida, o sea, al café, implica que estoy minimizando mucha de la presencia de esos compuestos astringentes en la bebida. ¿Ya? Entonces, igual es algo súper fascinante que el hecho de que, claro, estemos pensando como en cuáles son los límites de la extracción. Los límites de la extracción son principalmente como los molinos y como qué tan soluble el café como desde el tueste. Pero en principio, si estoy minimizando como la astringencia, como que de alguna manera es mucho más claro que puedo extraer mucho más sin tener astringencia tan claramente. Entonces ahí ya terminó y como por buena medida como que simplemente cierro la válvula de nuevo. Para básicamente pues pasarlo a otro lado y ahí lo dejo como abierto completamente para cualquier cosa que vaya quedando ahí. Entonces la cama de café quedó muy planita. Pónmela acá. ¿Ya? Quedó justo por debajo de acá y tenemos nuestra bebida lista. En unos 6 minutos más o menos. ¿Ya? Ahora, algo que me gusta hacer con este tipo de preparaciones es que es necesario igual revolver antes de probar, porque como fue un flujo súper delicado, las cosas que son más como solubles quedan un poco estratificadas abajo y como buena práctica al final revolver un poquito antes de probar. Entonces, como una buena cuchara de cupping que pueden encontrar en la página web, eh, voy a revolver un poquito hacia adelante y hacia atrás para que la concentración sea pareja con todos lados. ¿Ya? Es algo que he encontrado que igual es súper útil porque como que el primer sorbo suele ser como súper como suave y después el último sorbo como mucho más concentrado. Eso es porque no está tan bien, no está tan uniforme la concentración. Y vamos a probar el café en esta tacita que compré en la feria de oficios, que se hizo hace relativamente poco, cerca ahí de Parque Metropolitano. Hay la etiqueta, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Pero está muy buena interfaz y es muy buena onda la chica que la hace. ¿Ah? Ah, bueno, esta se la vamos a pasar a la directora, a la productora ejecutiva para que lo pruebe. Y yo voy a usar la taza que me regalaron para mi cumpleaños, eh, que es esta. Vamos a probar un café de King Solomon hecho en la Pulsar en una taza de Nescafé, ¿ya? Que me da mucha risa y rabia el hecho de que sea tan cómoda esta taza, ¿ya? Ahora, inmediatamente, como que es el aroma que me queda muy como marcado, que igual puede ser que el día haya pensado en eso y lo que sea, porque hay mucho de ese entre medio, pero me recuerda mucho a un chicle de uva, como estos típicos como Kebble, como masticable de uva, como me gusta harto eso. Y me recordó mucho al jugo de guayaba Jumex, ese que viene como en la lata. Eh, Como que encontré que era súper como distinto el sabor que sacaba este café en comparación a cualquiera de los dos cafés por separado. La partida muy dulce, una acidez muy estructurada, muy como recatada, que es algo que también siento que el Wush Wush como que controló la acidez del Caturra. Eh, y a medida que va bajando la acidez se va poniendo mucho más jugoso, se va poniendo mucho más, o sea, bajando la temperatura, se va poniendo mucho más jugoso, se va poniendo mucho más vibrante, y ahí siento como que domina un poquito más la tasa el Caturra de maceración carbónica. Entonces, en verdad, es súper interesante el blend, es muy dulce, muy fácil de tomar. eh, Al principio, los primeros días desde el tueste tenía una acidez un poquito más como alta que costaba un poquito, era un poquito más invasiva, un poquito punzante, pero con el tiempo se fue como calmando mucho, como que se fue suavizando mucho más. Eh, Casi como ocurre con los taninos en un vino como que ya tienen mucho más tiempo madurado, como que al principio pueden ser un poquito pesados, un poco ásperos, pero a medida de que va a pasar el tiempo como que se van calmando, se van como controlando un poquito más. Muy entretenido en verdad cómo se comporta. Y de nuevo, tiene como una frutalidad como que queda en lengua como hacia los lados, que igual es como, de nuevo, me recuerda como ese jugo de guayaba,
que algo que no, quizás en Chile no estamos tan acostumbrados como a dar ese tipo de descriptores porque no consumimos guayaba como quizás lo hacen otros países, eh, pero el jugo de guayaba como que me marca mucho como eso que esa cualidad que es, si bien es tropical, al mismo tiempo no es tan ácido, no es como una maracuyá, no es como un mango, ¿cierto? Y es más como floral, es como una suerte como de dulzor como más delicado. Eh, que si no hubiera sido tan como hacia frutos rojos, quizás lo habría asociado a un melón tuna o algo así. Y al mismo tiempo eh, me recordó mucho a donas glaseadas, como ese dulzor como de el aroma del glaseado, en algo como una Krispy Kreme o una Dunkin' Donut, como la típica dona glaseada como tradicional, que algo igual me gustó, Creta, como del café. Es un café en verdad muy entretenido, en algo como expreso. Es muy jugoso, es muy como complejo, pero en este tipo de preparaciones siento como que se le saca un poco más de provecho porque uno lo ve como a distintas concentraciones. Ahora, una de las cosas que hice para este lanzamiento de King Solomon fue que incluí más recetas de lo común. Y eso con la intención de mostrar un poquito la versatilidad de algo como un blend. Siento que en café de especialidad a veces le hacemos un poco el quita a los blends, eh, y eso, al final, como que siento que es bien intencionado en algunos casos, como que movernos desde los blends hacia como single origin, como solo un café. En un principio fue un poco una tendencia a darle más respeto, darle como más como importancia a un productor, al trabajo que hace como una variedad, con un proceso de un productor, ¿cierto? De un país, tostado de cierta manera y con mucha como granularidad y como trazabilidad de información, pero sin perder como esa trazabilidad, sin perder como esa granularidad de la información. Un blend, ¿cierto? Que nos abre las posibilidades de hacer sabores que simplemente no existen en un café o en otro café, sino que existen en combinación. Un poco la idea de hacer blends, de la misma manera que hicimos el Slam Blend de Tres Siglos, fue hacer un producto que funcione mejor, o sea, más interesante, o sea, distinto a la suma de las partes. Eh, que es un poco lo que apunté a hacer con este blend, que, claro, es el ensamble número uno. Entonces se vendrán eventualmente otros ensambles de King Solomon, ¿ya? Entonces, este lanzamiento, de nuevo, quedan muy pocas unidades disponibles, es solo un tueste, que fue el tueste del 17 de octubre, entonces ya está como perfectamente como, ¿cómo se llama?, reposado el café. Yo le daría fácil un par de semanas más para que como que quede como muy balanceado y un poco más dulzón. Es un tueste extremadamente ligero para en una tostadora de tambor. Eh, y al final me aproveché un poquito como de la masa térmica para desarrollar como muy parejo, como de manera muy uniforme, pero también llegar a un tueste muy claro. Eh, Eso, en verdad, una acidez súper estructurada, muy frutal, eh, pero al mismo tiempo es como son sabores que no son tan comunes de encontrar porque simplemente no se encuentran en un café u otro, es solo en la combinación. Ahí a medida que enfría se va poniendo mucho más como, se va volviendo más hacia ese néctar de guayaba. Sí, me gustó. En verdad, la recomendación viene de muy cerca, pero me gustó para este café. Ahora, si es que tienen alguna duda con la Pulsar, si es que les gustan las recetas, ¿cierto? Pueden revisar todas las recetas igual en la página web, en el archivo de dosis de tiempo. Pueden meterse en dosisdetiempo.cl, que lo dejo dejar ahí, slash archivo, o slash blogs archivo, igual lo pueden encontrar en el menú. Y ahí van a tener acceso a todas las recetas que yo he publicado de todos los cafés que he lanzado de King Solomon. Eh, y pueden perfectamente llegar y usar una de esas recetas para el café que tengan en la casa, sí, aunque sea o no sea un café de King Solomon. La idea de todas esas recetas es tratar de tener la mayor claridad posible de los sabores, que el tostador o tostadora como que recomiendan o sugieren, ¿cierto? En sus envases, ¿cierto? Lo que sea. Eh, y maximizar extracción. Ya es un poco como la idea de toda esa receta. Si es que encuentran algún café que es como similar al café que tienen en la página, también pueden probar esa receta, ¿cierto? Y básicamente llegar a algo nuevo. Eh, Muchas veces me han llegado como comentarios de gente que ha comprado café de King Solomon y como que después me dicen como, oye, estoy usando esa misma receta que me recomendaste para otros cafés, para el café que tengo en la casa, para otro café que compré, de X tostador, B tostador, etc.
Entonces igual es entretenido como tener ese como juego de pensar como en recetas de una manera más como colectiva, de que al final, no sé, pues yo adjunto como un cúmulo de recetas distintas, un poco para aprovechar una cantidad de café tan pequeña, porque al final, si te venden 50 gramos o 30 gramos, la idea es que le saquen mucho provecho de que no haya como ningún error. Y un poco para darle, como a todos los clientes de King Solomon, la tranquilidad de que, independientemente que sepan o no sepan como más o menos de café o lo que sea, tienen un punto de partida que es suficientemente completo para que en verdad se preocupen un poquito y sepan que les va a quedar una bebida bastante buena como una base, ¿cierto? Entonces, como es un poco saltarse la prueba de error con tan poco café. Eso, ¿ya? En la página web tenemos también los talleres que ya están publicados para el mes de noviembre. Ahora que esto funcionó, voy a volver a hacer las sesiones, así que ya tengo de hecho el café para la próxima sesión, que es un muy buen amigo que abrió tostadoría hace relativamente poco y se vienen cositas, porque también es temporada de cafés nuevos, entonces hay muchos tostadores que están empezando a traer cafés nuevos, que están empezando a comprar cafés que han llegado nuevos de distintos proveedores, así que se vienen muchas cosas más y probablemente vamos a repetir varias veces la Pulsar, pero usándola de manera distinta para un poco hablar de la versatilidad que tiene y todo eso, ¿ya? Así que con eso me despido, que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de largo, supongo, para la gente que tiene fin de largo. Eh, y eso, tomen café. Nos vamos con el disclaimer de siempre. Chao.